televidentes, aquí estamos con su programa Orientación Tributaria, como cada día, cargado de información tributaria y de mucho contenido. Hoy tenemos con nosotros una persona, es el licenciado Carlos Martínez Portes. Es una persona bien documentada, es una autoridad en cuanto se habla de aspecto impositivo, asesor de empresas nacionales e internacionales, una persona que no inventamos ningún tipo de currículo porque tiene un background grande, ha trabajado en el Estado, en empresas nacionales e internacionales, y ha sido asesor de diferentes empresas. Así que retornamos en breve con el tema, la suspensión del Registro Nacional de Contribuyentes post pandemia. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Aquí estamos con Carlos Martínez a tratar el tema sobre la suspensión del Registro Nacional de Contribuyentes y la norma 421, lo que trata ese tema. Estamos hablando con una autoridad en ese tema. Carlos, tú como asesor de empresas nacionales e internacionales, has trabajado en el Estado y has sido una persona muy diestrada en cuanto a esto. Fuiste muy respetuoso cuando trabajaste en el Estado, en estos asuntos. Y de ahí de que hoy en día tú eres un asesor de empresas nacionales e internacionales y tienes tu firma propia. ¿Qué tú puedes decir a nosotros sobre lo que significa la suspensión del Registro Nacional de Contribuyentes según la norma 421 que ha salido hoy en día, que ha sorprendido a todo el mundo a la luz de lo que es? Sí, Santiago, claro. Hay que recordar que, bueno, había una suspensión que se determinaba, o una inactivación al RNC previa, que estaba en la norma 0509, y esta norma 0421 lo que hace es que ya regula de una manera más detallada en qué casos se puede dar la suspensión del RNC. La norma establece que cuando una empresa transcurra 24 meses que no presente ninguna declaración, es decir, en estatus omiso en sus declaraciones, o que no incurra en el pago de impuestos no declarativos, se le puede suspender el RNC. Con esto la DGI lo que procura es dar una seguridad jurídica a las empresas de que conozcan de manera detallada en qué casos se les puede suspender el RNC. De hecho, el anuncio lo emitió hace poco la Dirección General de Impuestos Internos, que daba el aviso de que iba a proceder a suspender a aquellas empresas que cumplieran con estos requisitos. La norma 0509 lo que establecía era un periodo de 3 años para aquellas empresas que tuvieran este tipo de inconsistencia, como se le dice en el ámbito tributario. Claro. Pero no hablaba en los casos por el no pago de los impuestos no declarativos, que es algo que introduce ahora la norma 0421. Eso es un ingrediente nuevo que tiene la norma. Un ingrediente nuevo, exactamente. Es decir, pasan 24 meses sin que tú hagas ninguna declaración de los impuestos o que no hagas el pago de los impuestos no declarativos, por ejemplo el IPI, que tú pases 24 meses sin pagar. Eso no significa que se te borra la deuda, lo que te es que te suspenden el RNC para cualquier actividad económica que tú no la puedas ejercer. Para poder activarlo nuevamente tienes que acudir a la administración tributaria a reactivar y pagar ese impuesto que tienes adeudado a la fecha. O sea que yo luego, es una norma que hay que recordar que la DGI viene trabajando con un proyecto desde hace algunos años, que es con la actualización del Registro Nacional de Contribuyentes. Y esta norma es, digamos, el punto máximo que se llega de este proceso que se ha venido transcurriendo, en el cual ya la gente puede tener claro cómo se activa el RNC, cómo se suspende el RNC, cómo se actualiza el RNC. Y realmente es un buen instrumento que ahora tiene la administración tributaria. Pero en ese caso, Carlos, la cédula tributaria es el RNC. Así es. Yo tengo sentencias que incluso gananciosas y hay muchísimas por ahí que dicen que no se puede suspender, ni los comprobantes fiscales ni el RNC, porque la cédula. Ubícate un extranjero que venga aquí al país. ¿Cuál? No sabemos. Y para él poder hacer su función aquí en el país tiene que tener un RNC, pero no presenta ningún tipo de impuesto.
¿Qué pasaría con esas personas si se les suspende el RNC y tienen que ir a un centro médico que tengan que atenderlo, pero no presentan ningún tipo de impuesto porque no le interesa? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, en ese caso, si va a un centro médico y presenta su RNC o cédula tributaria, como bien dices, sería para fines de deducción, para alguna operación comercial. Digamos, yo quiero deducirme, presentar esto como una declaración. Ahí va a tener que incurrir en declarar ese gasto en su formato 606 y tendrá que reactivarse. La norma establece que se puede reactivar el RNC y solicitar el levantamiento de la suspensión. La sentencia de los tribunales, y sobre todo la última del Tribunal Constitucional, habla sobre el bloqueo de los comprobantes fiscales. Que por algunas razones, digamos, si la norma de la sentencia del 2014 que hablaba de que no se podía si no se llevaba un debido proceso, y la actual del Tribunal Constitucional dice que no hay normativa que faculta a la Administración Tributaria de bloquear los comprobantes fiscales, habla propiamente de este documento tributario, no así del RNC que dice que es como bien dice, la cédula tributaria para tú operar y tener operaciones comerciales y que estén vinculadas al ámbito tributario para fines de deducción. Entonces, ¿qué es lo que pretende la Dirección General de Impuestos Internos con esta normativa? Primero, adecuarse a los estándares internacionales, porque esto ya era una recomendación de los organismos internacionales, que ya hay protocolos en otros países que deben establecer claramente cómo se mantiene actualizado, se suspende, se activa, se modifica el RNC. Entonces, esto es una suspensión que no significa, como les había comentado, la inactivación. ¿Cómo? Que no significa la inactivación. Exactamente, no es inactivación, sino es una suspensión. Te suspenden el RNC con tú la oportunidad de poder, digamos, reactivar tus operaciones y solicitar el levantamiento de la suspensión. Y valga decir que puede ser temporal. Ahora, pueden darse casos donde se dé la suspensión, o supongamos que solicitas un cese temporal, que lo establece también la misma normativa. Uno solicita un cese temporal por 3 años y la DGI ve que tú no vas y reactivas tu RNC, ellos pueden darte de baja después, que ya es otro estatus del RNC. Exacto. Entonces pasas a otro estatus porque la normativa establece 4 tipos de estatus para el RNC. Estatus activo, que son los contribuyentes. Explícanos eso. ¿Tú qué? El estatus activo es aquellos contribuyentes que están al día en sus obligaciones tributarias, presentan todos sus impuestos en tiempo y forma. Está el otro estatus que es el de suspensión, que hablamos actualmente, que puede darse después de los 24 meses de no presentar ninguna declaración. Está el otro estatus que es cese temporal, en el cual una sociedad puede acercarse a la DGI y decir que temporalmente va a cesar operaciones. La norma establece que puede hacerlo por hasta 3 años. Si tú vas, solicitas tu cese temporal y después por 3 años no voy a operar. Eso sí, si la DGI detecta que tú estás teniendo alguna operación comercial, se levanta el cese temporal y todas las obligaciones tributarias que se pudieron haber dado desde el inicio del cese se activan. Deudas o lo que sea por una operación que tú no hayas hecho. O sea, de oficio lo puede hacer. Sí, de oficio, lo establece la norma, porque yo solicito mi cese temporal. Pasan 6 meses y tengo operaciones comerciales y un tercero me reporta un comprobante fiscal. La DGI puede detectar que tengo ingresos reportados por tercero. Claro. Me vuelve a activar el RNC y me dice, a partir de ahí, por esta deuda, de ese momento se te genera la deuda con sus recargos e intereses. Y el último es el cese definitivo, que ahí también la DGI agregó un nuevo ingrediente. Y es que la norma 0509 sí establecía la posibilidad del cese definitivo como un procedimiento normal con un informe del liquidador. Y lo llevaba también. Y lo llevaba, pero ahora la DGI dice que el informe del liquidador tiene que ir acompañado con una garantía con una compañía de seguros, es decir, un costo fiscal para aquellos contribuyentes que quieran poner un cese definitivo. Esa garantía debe darse como una fianza por si en el proceso del cese la DGI detecta que tú dejaste de pagar un impuesto, por medio de eso asegura el cobro del impuesto. Antes no se pedía, simplemente el informe del liquidador, aunque el documento que uno entregaba sí decía claramente que uno se hacía responsable por cualquier deuda tributaria que se pueda generar por el proceso de cese. Pero siempre era un insolvente que buscaban. Exactamente. Ahora lo que dice la DGI es que hay que adicionar la garantía, que es un costo, como hay un costo fiscal para aquellas personas o empresas que quieran hacer su cese definitivo. Pero la pregunta mía es, ese costo fiscal no va a tener base cierta, porque imagínate, yo no sé cuánto el vicio oculto impositivo que tiene. Claro. La norma no establece un parámetro,
no establece, digamos, si va a ser en base por ejemplo, un promedio de tus últimos ingresos, una tasa sobre el promedio de tus últimos ingresos. Claro. No lo establece la norma. Tampoco establece, como bien dices, cuál es el parámetro que va a tomar para tomar ese costo. Claro. Ahí los contribuyentes que vayan a solicitar el cese definitivo se van a encontrar con una decisión 100% de la administración y del administrador en curso, donde deposite su cese definitivo. Lo cual no da una certeza para estas personas. Entonces, hay que ver cómo la DGI va a accionar en estos casos, donde se vaya a hacer cese definitivo con el tema de la fianza. Licenciado Martínez, si he captado correctamente, me parece que en el momento en que usted tocó el tópico de la solicitud del cese temporal, parecería ser que algunos contribuyentes, actores en el sistema tributario, podrían solicitar el cese temporal para realizar algún tipo de actividad o maniobra que no esté clara, es decir, algún tipo de maniobra encubierta. ¿Podría ser posible? Siempre hay posibilidad, digamos, de tratar de engañar a la administración, pero lo que establece la norma claramente es que si la DGI detecta esto, la DGI le levanta el cese temporal a la sociedad. Pongo un ejemplo, se solicita el cese temporal ahora, es decir, yo no voy a seguir en operaciones, pero para que la DGI me acepte el cese temporal, no debo de tener fiscalizaciones en curso, no debo de tener deudas ante la administración tributaria. Es decir, debo tener mis obligaciones tributarias en cero y estar al día en todos mis cumplimientos fiscales. Presentar la última declaración de ITEVI, si es de selectivo al consumo también, mis retenciones, todo. O sea, un corte a esa época de todas las obligaciones Exactamente, tributarias. todas las obligaciones tributarias. Si las solicito ahora en octubre, debo declarar incluso el ITEVIS de octubre. Todo debe estar declarado en cero. Y tengo que presentar mi declaración jurada de impuestos sobre la renta como cese. El cese temporal final de este año ya tiene que estar presentado. Si después de eso la empresa, por alguna razón, le quedaron 4 comprobantes y la DGI en ese proceso de que aceptaba el cese o no. O una venta de un inmueble. Exactamente. O un vehículo que le quedó ahí de remanente. Exacto, cualquier operación comercial que la DGI detecte, si la observa, la DGI le puede levantar el cese a esta empresa y Perseguir el cobro. Perseguir el cobro y reactivarle su actividad comercial. Carlos, una pregunta. Tú como una persona conocedora y un científico en esta rama, estás hablando con una autoridad, quiero que me vea esto para que los amigos televidentes tengan esto bien claro. ¿Esta norma para muchos se convierte en una gracia y para otros en una desgracia o no? ¿Por qué? Es una gracia porque hay muchas personas por ahí que no pueden cerrar empresas. ¿Por qué? Porque tú sabes que a los 3 años muchas empresas que no presentan se le va todo a inactividad. Pero siguen con el cese abierto. Sí. Que tú entras y tú la tienes abierto. Con este cese que lo puede hacer de oficio, me la van a cesar. Lo que hay operaciones que yo la tengo que no se han declarado, pero yo la tengo ahí. Por ejemplo, y vamos a ser claros. Hay compañías que tienen inmuebles de 2005 hacia abajo que nunca están registrados. Y hay compañías que tienen vehículos que nunca están registrados, que lo pasaron por aduana y lo tienen. Aquí son muchísimas. Las que vienen exentas de pago de impuestos. La mayoría son del Estado. Aquí hay una cantidad de vehículos que no se registran. Y producto de eso es el cementerio de vehículos que tiene la AMET en todo el país. Sí. Entonces, esas empresas que tú le des ese cese, le estás dando una gracia. Ahora, cuando tú se la levantas por una obligación, es una desgracia. ¿Una desgracia por la deuda, tú dices? Claro, tú me vas a perseguir a mí, ya a mí se convierte en una desgracia. Sí. ¿Por qué? Porque yo solicité un cese, pero un cese temporal, lo tuve, dejé un impuesto oculto que no lo presenté, pero cuando yo vengo ahora, tú me dices a mí, no, mira, tú me hiciste a mí un cese, pero yo que esta norma te lo puedo levantar porque hay una obligación tributaria tuya. Sí, para eso es una desgracia. Claro, entendí. Sí, claro, la norma le da un tiempo de 30 días cuando la DGI debe publicar el aviso, es decir, estas son las empresas que van a pasar el estatus de baja o de cese. Estatus de baja, porque el cese temporal lo solicita, digamos, el contribuyente. Te voy a dar de baja. Tienes 30 días para poder acudir a la administración tributaria a regularizar tu situación. Si después de eso, la DGI tiene algunas formas de poder ver si tú puedes actualizar su base de datos del RNC y tú tuviste alguna operación. Aquí la DGI tiene acceso, digamos, que no lo tienen otras administraciones tributarias, tiene acceso al tema de los inmuebles.
tiene acceso al tema de los vehículos, que en otras administraciones tributarias lo manejan a veces las localidades. El tema del impuesto predial, por ejemplo, en el caso de México, el predial lo maneja la alcaldía. Aquí lo maneja lo que es la DGI. Claro. Si se detecta, por ejemplo, que esa persona o sociedad tenía algún inmueble y ese inmueble se vende y puede incurrir en ganancia de capital, impuesto de transferencia, y quiso usar el cese temporal para eludir ese pago, la DGI le perseguiría el cobro a esta persona, Claro. o a la sociedad. Pero de igual manera, en los casos en los cuales nunca un vehículo figuró a nombre de esta persona en DGI, sino, como pone el caso de los legisladores, en los casos de ellos, cuando venden la exención, el vehículo queda a nombre del legislador. Por eso es que a veces salen casos de que este legislador tiene un vehículo de tantos millones. No, parece que el legislador vendió la exención, pero el vehículo figura a nombre del legislador. Pero esa persona que realmente tiene el vehículo nunca figura en DGI como dueño del vehículo. Claro. Entonces, si lo vende, si lo que sea, y nunca estuvo registrado en DGI, se puede ir libre sin el pago, porque, vuelvo y digo, estaba a nombre del legislador. Entonces, sí puede darse estos casos, pero la DGI también busca con esta norma decir que antes no estaba tampoco en la norma 0509 ni en su modificación la 0211, que puede utilizar toda la información de las cámaras de comercio de República Dominicana para actualizar la base de datos del Registro Nacional de Contribuyentes. Sí, porque hace poco hicieron un acuerdo. Sí, Sí, exactamente. sí, me Se hizo hace acuerdo, poco el acuerdo. Entonces ya la DGI va a tener o tiene el acceso a las cámaras de comercio y decir, estas compañías se registraron, pero muchas veces no completan el proceso en DGI. No, exactamente, porque, por ejemplo, y ahí sí vamos a entrar en este caso que, digo, tenemos que decirlo porque es una obligación, de que muchas veces yo digo, complétamelo aquí nada más en lo que respecta a la Cámara de Comercio, porque yo voy a seguir nada más con el pago de impuestos ante la DGI. Exacto. Entonces, tú sabes que es una forma que el código, es una ilusión que el código lo permite. Sí, sí. Ahora, con este acuerdo no se va a poder hacer. No, porque la DGI va a tener todo el registro de todas las sociedades que se crean. Creo una sociedad hoy y quiero comprar un inmueble para un tercero. Hay muchas personas que incluso no culminaban el proceso del registro de los inmuebles. No. Entonces, tú tenías esta sociedad tenedora de este inmueble, que DGI pensaba que estaba a nombre de alguien, pero ya figuraba a nombre de un tercero ese inmueble. Pues ahora la DGI, para actualizar su base de datos, va a tener acceso a las cámaras de comercio, puede ver todo lo que esa persona tiene ya en los diferentes sistemas y registrarla, darla de alta. Que la dé de alta en su base de datos no significa que lo active como contribuyente. Ok, sino que tenga la información per se en la base de datos. Te tengo mi base de datos, tú estás registrado en el RNC, pero no significa que tú eres contribuyente ante DGI. Para ser contribuyente tienes que venir a cumplir con el procedimiento de solicitar, dar el acta como contribuyente. Algo me preocupa y por esto quiero preguntar, es el hecho de que si la DGI detecta alguna actividad que no está acorde con lo establecido y se persigue la responsabilidad tributaria, me pregunto si acaso se prevé algún tipo de sanción contra el contribuyente que incurre en esa falta. En las faltas del registro, no entendí. Bueno, con inactividad temporal, ¿verdad? Hablábamos de que si se detecta que han encubierto alguna actividad y han utilizado maniobras que parecen ser fraudulentas, entonces se persigue que cumplan con la responsabilidad tributaria. Si además de cumplir con la responsabilidad tributaria, se prevé algún tipo de sanción contra ese contribuyente, aunque sabemos que la DGI no es un tribunal. No, pero el código faculta a la administración tributaria a colocar sanciones por faltas administrativas. No, Carlos, en cuanto a sanciones, hablar contigo, Sí. llenaríamos libros y libros y libros y libros de Sí, eso. exactamente. En cuanto a sanciones, tú tienes un oráculo en eso. Sí. Y debe ser consultado siempre. Bueno, en su momento se tuvo ese tipo de acciones, de sancionar por diferentes hechos, y el código lo establece claro. ¿Por qué te puedo sancionar? Si tú tienes alguna operación, la DGI primero, si detecta que es una operación, digamos, fraudulenta y se genera un tributo, el código establece que puede ser hasta 2 veces el tributo, lo que es una multa que te da por incurrir en alguna maniobra
de simulación, ocultación o todo lo que pueda ser catalogado como defraudación. Es una, digamos, una sanción que prevé el código que no lo lleva al ámbito penal, es un ámbito que persigue el pago del tributo, que ya es diferente si la DGI decide incursionar en un ámbito penal, que es otro tema. Y están las faltas, por ejemplo, por incumplimiento de deberes formales, que también se prevé en el código. Si se incurre en estas faltas, digamos, y va de la mano con lo que usted pregunta, de que si la DGI detecta que la intención es engañar, ocultar o defraudar al fisco mediante esa operación, le puede incurrir una sanción, digamos, administrativa de lo que establece el código. No creo que por esto la DGI vaya a incidir en un proceso penal, porque primero, obvio, nuestro código tributario debe ser actualizado en el título 1 porque establece que cualquier evasión, cualquier no pago de impuestos que no sea evasión, que supere los 400,000 pesos, es fraude. Esto es una operación de 2 millones de pesos, más o menos, ya sea por renta o ITEVIS. Si es a eso, todo el país ha cometido fraude, si tú has dejado de pagar más de 400,000 pesos de impuestos. Claro. Entonces, debe ser actualizado para poder determinar en qué procesos podría incurrir un ámbito de fraude para perseguirlo penalmente. Entonces, yo creo que lo que le aplicarían son sanciones administrativas, como le digo, multa por deberes formales, multa por incumplimiento de deber formal, multa por indicio de defraudación, que puede ser 2 veces el impuesto defraudado, o la suspensión, digamos, del RNC, no reactivará el RNC. Carlos, siempre se ve y siempre ha sido un problema para los contribuyentes, y más uno que vive este ámbito día a día, con el tema que mencionaba Ramón aquí, que es muy importante, en cuanto a las sanciones pecuniarias que establece la DGI, porque tú sabes que hay diferentes escalones. Sí. Hay por deberes formales, hay por defraudación, hay por faltas administrativas, son muchas que hay. Sí. Hay una multa aquí en el país que yo siempre he dicho, Dios mío, pero ¿cómo se puede hacer eso? Eso no puede ser posible. Que en cuanto a los salarios mínimos del sector. Tú sabes que en anteriores administraciones han habido ciertos casos que se han plasmado en ello. Entonces de eso nosotros vamos a hablar en el próximo segmento. Algún televidente, nos vamos a un corte comercial y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con el programa de Orientación Tributaria, aquí con Carlos Martín, una persona que es una autoridad en cuanto se refiere a temas económicos de impuestos internos. Como lo he dicho, es un gran asesor, tanto nacionales como internacionales, y hoy en día una persona que es de la que deben escucharse en cuanto a esto de reforma, de la norma, de la integración del RNC, de los acuerdos de haciendo impuestos internos y de muchos otros temas más. Carlos, hoy en día tú te has dedicado a asesorar nacional e internacionalmente, y una persona que hoy en día eres de los más cotizados en el mercado, según lo que me dicen a mí. ¿En qué tú estás?
Bueno, mi empresa, está mi empresa constituida, de hecho, dicho de paso, hoy estamos de aniversario, gracias a Dios. Jacobo, felicidades, Qué felicidades. gracias, qué mejor forma de festejarlo que estar aquí con ustedes. Claro que sí. Y damos asesoría fiscal principalmente, asesoría de cumplimiento tributario, también declaraciones de impuestos, pero nosotros nos enfocamos mucho en poder ayudar a los contribuyentes a ver que están cumpliendo con la normativa tributaria, porque sabemos que aquí la normativa es compleja y a veces, aunque las personas creen que están cumpliendo, cuando uno les hace la revisión se dan cuenta que había muchos incumplimientos en sus obligaciones fiscales. Entonces lo que nosotros procuramos primero es una asesoría de cumplimiento, planificación fiscal, ayudarlos a tener una visión clara de su negocio para que ellos estén al día en sus obligaciones fiscales con la menor carga posible, acompañada también de asesorías económicas que nosotros hacemos, de estudios de factibilidad, si vas a iniciar un proyecto, si es viable hacer ese proyecto o no, o te conviene mejor mirar a otro proyecto, y financiera. Entonces abarcamos estos tres ámbitos. Y el último, que también está dentro de nuestra empresa, es el derecho corporativo. Tenemos una parte de derecho corporativo que tiene que ver con todo de estructuración de sociedades, elaboración de contratos, propiedad intelectual. Entonces compaginamos estas informaciones para a nuestros clientes ofrecerles la mejor opción. A veces para mí asegurar su patrimonio, planificación patrimonial, cómo es mejor que tú estructures tu patrimonio, ya sea por medio de un fideicomiso, por medio de una sociedad, que te lleve a ti una seguridad financiera y con la menor carga fiscal posible. ¿Y a dónde va dirigida tu empresa? ¿A qué, ¿a qué sector? No, estamos dirigidos a nosotros, a todo, bueno, micro, pequeño, medianas empresas y grandes empresas también locales. Bueno, así en el ámbito que uno lo maneja. Tenemos también damos asesoría a personas extranjeras que vienen a desarrollar inversiones aquí en República Dominicana. Y comparte también con otras empresas en el extranjero que según tengo conocimiento. Sí, de hecho, hemos tenido la oportunidad, dicho sea de paso, yo soy mexicano y dominicano, hemos tenido la oportunidad de también hacer este trabajo en México, con empresas mexicanas, ahí con clientes que han querido, que tenemos aquí, pero que han expandido hacia México, ya uno también les asesora la parte de allá con el SAT, que es la DGI de México, y que también la ventaja es que como se llama allá en México, el Código Fiscal de la Federación es muy parecido al Código Tributario, tiene una normativa muy similar, la cual uno aproveche y en esa sinergia. Entonces nosotros estamos, digamos, enfocados a las empresas y personas también que necesiten una asesoría fiscal para poder ponerse al día si están en incumplimiento y tener la certeza de que su negocio va por buen camino, que es uno de los objetivos principales de nuestra empresa, darle tranquilidad a nuestros clientes, de que lo que ellos están manejando, de que sus impuestos están bien declarados, de que su carga fiscal, digamos, está bien estructurada y que sus operaciones, que ellos se puedan enfocar en sus operaciones. Que hemos visto muchas veces que las personas o los empresarios aquí en el país se meten mucho en el negocio, quieren tener todo el control del negocio, y eso lo desenfoca de su parte principal, que es Sí, eso es verdad, eso es verdad. enfocar su negocio, hacer crecer su negocio. Es una verdad 100% en el país. Entonces están ahí y uno le dice, no, nuestro objetivo es que tú tengas tranquilidad aquí, que tú sepas que tus operaciones están, digamos, bien revisadas, tus declaraciones de impuestos están bien realizadas, y sobre todo por el área que me tocó trabajar, un área donde uno veía... Muy sensitiva. Muy sensitiva, sí. En esa área que me tocó trabajar en impuestos internos, uno pudo darse cuenta que muchas veces, por desconocimiento, las personas terminaban haciendo unas prácticas que no debían. Y no porque digamos, era lo mejor para ellos, sino el desconocimiento de que no sabían qué gastos podían presentar ellos, que podían ser admitidos. A veces dejaban presentar, digamos, muchos gastos que ellos incurrían o no pedían comprobantes de esos gastos, o no sabían que se podía pedir comprobante para esos gastos debidamente justificados, y decidían, digamos, incurrir en prácticas más sencillas, pero que les dieran dolores de cabeza. Uno revisando esto, uno le dice, no, mira, lo que pasa es que tú puedes incluir muchas cosas debidamente justificadas y amparadas en el código, que te pueden ayudar a la deducción. Entonces, eso es lo que uno ha buscado y es lo que nuestro objetivo con la empresa. Se llama Huella Group. Carlos, mira, este es un programa técnico, es apartidista, Sí. y yo siempre le digo la verdad a la gente en su cara. Cuando tú fuiste
gerente era, Gerente, del departamento, tú y tuvimos muchos encontronazos. Sí. Pero siempre le decía a los directores y directores que tú prestigiaste ese departamento mientras estuviste ahí. Y te lo digo, hasta el día de hoy y se lo digo al amigo televidente, Carlos cuando estuvo al frente como gerente de fraude y delito tributario en la DGI, prestigió ese departamento. Y no lo digo porque está aquí en mi frente, y se lo digo en su frente. Siempre se lo decía a los directores, a los gerentes y a los administradores, Carlos prestigia ese departamento. Aunque tuvimos ciertos encontronazos, tú lo sabes. Sí, profesionales, sobre todo, o sea, claro que sí. gracias a Dios nunca personal, porque uno no puede tomar nada personal. No. Pero todo profesional, porque sí, mira, un área muy estresante, sensitiva. muy sensible, porque la gente no lo entendía, que uno estaba, digamos, cuando una gente investigaba a alguien, porque sabía que ya, cuando nosotros notificábamos ya a alguien, y que sobre todo, Carlos, estaba fuertemente en ese momento esa actividad aquí en el país. exactamente, Era algo degradable en ese país. Y tú controlaste eso. Incluso a ti te vean como el policía de la DGI. Exactamente. Controlaste esa parte. sí, sí, positivo y negativo, ¿no? Porque uno sabe que claro. Genera muchas animadversiones y genera enemistades, pero primero, yo soy una persona cristiana y que yo sabía que si Dios me había puesto ahí, mientras su gracia estuviera conmigo, no iba a haber problema. Uno lo hizo con la mayor compromiso, sobre todo porque sabíamos que cuando medimos la evasión, el fraude, muy alto, 60% de renta, 43% de ITEVIS, sabíamos que teníamos que actuar, digamos, de manera firme. Entonces, lo que uno hizo, no hubo ninguna persona que se notificara allí mientras uno estuvo como gerente, que no se supiera de antemano que había cometido fraude. No, y tú ahí no se notifica a nadie que no tenga obligación. Exactamente. Porque muchas veces piensan que no, pero cuando uno que trabaja con clientes, cuando un cliente llega donde uno, que uno dice, pero ¿qué tú has hecho? Nunca dice nada porque van allá como santos, ¿sabes? Sí. Pero cuando uno ve lo que está detrás, uno dice, ve acá, pero tú lo hiciste. Exactamente. Claro, sí. Entonces uno sabía, tú lo habías cometido, entonces la gente como que estaba reacia, que sí, pero es que me engañaron. O sea, no hay problema, se podía subsanar. Uno, digamos, entendía que porque uno instrumentaba los expedientes. Nosotros recibimos capacitación del Tesoro Americano y de la Guardia Finanza de Italia. Entonces fue una buena capacitación. Y siempre nos decía, mira, mientras tú puedas robustecer tu expediente para cuando llegue al tribunal, se lo facilites al área legal, por eso es que estaba dividido la gerencia, es decir, una gerencia que no estuviera sesgada por la parte de fiscalización ni legal, de que todo tiene que ser de auditoría o que todo tiene que ser en ámbito penal. Entonces, ustedes tienen que robustecer su expediente. Entonces, por eso había contribuyentes en los cuales uno decía, mira, con informaciones se puede llegar a un acuerdo, pero necesitamos eso para robustecer el expediente. Entonces, uno sabe que las personas incurrieron, digamos, en esas prácticas por desconocimiento, porque se los ofrecieron, lo vieron más fácil, algunos sí con premeditación, pero el común denominador es el desconocimiento de la norma tributaria. Conocimiento, sí. Un desconocimiento que el código te establece, y incluso uno le dice, hay leyes de incentivo que tú puedes aplicar. Hay deducciones que tú puedes presentar, tus activos, la manera de depreciarlos, todo tú lo puedes presentar de una manera correcta y tú puedes deducirte todos esos impuestos. Yo tuve un caso allá, cuando tú estabas allá, que a mí me marcó mucho y me costó dejarlo, que fue una madre de que, vamos a decirlo en un lenguaje aplatanado y bien dominicano, enlodó a su hijo. Y lo enlodó que va a tener que vivir todo el tiempo a la sombra con 33 millones de pesos. Ya. Entonces, ya tú puedes saber lo que significa eso, el desconocimiento de la práctica que estamos hablando. Y va a vivir toda la vida en la sombra. Entonces, eso que tú dices, el desconocimiento y alguien que vende esa idea de que es buena a cambio de nada, porque cuando tú vas a ver, hacen eso y cuando tú buscas en el fondo, no están haciendo nada, fue algo que hicieron mal. Pero esa es dominicana. Sí, que confiamos en que lo que uno sembró haya ayudado para, digamos, un cambio que uno vio y que sabemos que con todo esto que se está haciendo, yo sé que la DGI actual también, porque al final lo tiene que hacer la DGI. Claro que sí. Porque por eso se llaman impuestos. Es algo que se le impone a la población. Entonces nadie lo paga de manera voluntaria. No. Y es cuestión de percepción de riesgo y cumplimiento tributario. Claro. Es la combinación. Carlos, volviendo al tema. Tú sabes que las sanciones tributarias, como hablábamos anteriormente, se dividen en esa categoría. Dividiéndose en esa categoría, por ejemplo, un colmado, que tú sabes que muchas veces lo hay robustecido, muchas veces lo hay en quiebra, y muchas veces lo hay que están comenzando, otras veces lo hay que están llegando. Ubícate que yo tenga un colmado ahora mismo que no tenga una ganancia grande, pero yo haya incurrido en una falta tributaria.
o a mí mi colmado me le dieron de baja, o sea, en la renta de oficio, porque yo no presenté, pero yo lo registré. Siempre y cuando los colmados muchas veces se van a cédula de personas particulares que tributan bajo ellos. Ok. Y me ponen a mí una multa en base al sector que yo laboro por el salario mínimo. Y me ponen a mí 250,000 pesos, que eso es una pincelada para impuestos internos. Ese colmado no aguanta esa multa. Ahí va donde uno tiene que correr a apelar en el tribunal y a ver lo que pasa en el tribunal. Claro. Pero cometió la falta. ¿Qué pasaría con esa multa desproporcionada en base al ingreso que está generando ese sector? Mira, hay países como Chile y México que han corregido las multas por salario mínimo usando un indicador de unidad monetaria. Ok. Es decir, de hecho por eso en México no se ajustaba mucho el salario mínimo, porque va encalonado con todas las multas en México. Todas las sanciones están atadas al salario mínimo. Si subías el salario mínimo, subía todas las multas que se tenían que pagar. Okay. Entonces, con esta conversión de unidad monetaria, lo que haces es que tú lo puedes indexar ya sea a la inflación o a una unidad que se establezca, y tú lo estableces por esa unidad, tantas unidades monetarias, que la puedes dejar frisada durante un tiempo y no va a ir, puedes aumentar el salario mínimo y no te va a aumentar la sanción. Claro. Que yo entiendo que eso se debería aplicar también aquí en el país, porque cuando tú tienes sanciones por salario mínimo, pueden ser muy elevadas, digamos desproporcionales, como también tú atas el crecimiento del salario mínimo a esa condición, de que no puedo aumentar el salario mínimo porque por vía de consecuencia aumento todo lo que tiene que ver con multas y sanciones atadas al salario mínimo. Entonces sí, ahí es un tema que a veces la gente no lo entiende, pero la misma DGI tiene que, ya sea por lo que establece el código de las faltas o la mora, por ejemplo, la mora que está establecida en el código, que es desproporcional. No, son sangrientas. Pero es que aquí en nuestro código no establece un límite. En países como España te establece un límite que no puede superar el impuesto. Aquí el código tributario, que es del año 92, no establece un límite. Mira, aquí hay recargos sin mora que son 5 veces más y mucho más el impuesto a pagar. Sí, que el impuesto a pagar, claro. Entonces, o sea, eso, digamos, tiene que actualizarse. Cuando la gestión anterior trajo un borrador de la modificación del título 1 del Código Tributario, donde se establecen todo lo que tiene que ver con sanciones y acciones y el accionar de la administración tributaria. No sé si la administración actual esté, digamos, encaminada a esta reforma, pero es necesaria para actualizar, digamos, este tipo de sanciones que se tiene y adecuarlas a la realidad de nuestro país. Mira, por ejemplo, la última norma que salió, la facilidad. Y hoy en día, tú como un gran asesor, quiero que le diga esto a los amigos televidentes, claro, y de una forma bien precisa, aplatanada. Carlos, el impuesto más el interés si pago un solo pago. Sí. Está bien. El 40% de recargo más intereses más el impuesto si pago fraccionado. Y por ahí sigue eso, tan. Yo te voy a preguntar a ti. ¿Quién es que busca facilidades ante la renta? La persona que tiene que pagar más de 10 millones de pesos. Ahora bien, una persona que tenga 10 millones de pesos y tenga 4 años pagándolo, ¿tú sabes cómo corre esa mora? Esos intereses. Eso es proporcional. Sí, sí, claro. Y tú me dices a mí, mira, te voy a quitar el 40%. Tú vas a decir, tú no me estás diciendo nada a mí. Para eso yo le dormí en un tribunal, o sea, por ahí, los años que tenga que dormir, en un tribunal, y busco la opción como yo pueda, tanto el código que me la facilita, como la que yo pueda geniarme, para yo no pagar eso. Ahora, yo siempre he dicho, cuando pasaron los 3 años ya, lo que tiene que hacer la administración tributaria es automáticamente eliminar todo eso y decirme, dame el impuesto porque ya veo que tú no puedes pagarlo y dame un bien tangible para ponerlo como garantía. Claro, lo que pasa es que, como digo, el código no establece, digamos, esta suspensión o eliminación total de los recargos. Entonces la DGI tiene que actuar en base a lo que la ley le establece o le permite. Eso, digamos, sería una medida bondadosa, que de hecho por eso estuvo la amnistía, que fue una buena amnistía. Se dieron muchas facilidades, incluso eliminar un 30% del impuesto. Eso no se había dado en amnistías anteriores. Eliminar 100% de recargos, intereses, más 30% del impuesto, te bajaba muchísimo la deuda. Entonces, estamos saliendo de un proceso donde hubo una amnistía reciente. 18 de mayo fue el último día que se podía acoger a la amnistía. Y la DGI da nuevas facilidades para deudas que incluso ya están del año 2020, donde la amnistía no abarcaba el 2020.
Entonces uno entiende que quizás la DGI está haciendo esto para aquellas personas que por alguna u otra razón no llegaron a acogerse a la ley, puedan tener otras facilidades tomando en consideración la situación de la pandemia. ¿Por qué la DGI no da más de ahí? Porque, primero, lo único que puede eliminar la base de impuestos es el Congreso. Claro. Por eso fue mediante la ley que ellos lo mandaron y el Congreso lo aprobó, pero no lo puede hacer de facto la Administración Tributaria. Y dejan los intereses porque es el costo del dinero en el tiempo, que algo debe de pagar. Incluso los bancos nunca te van a prestar sin intereses. Entonces la DGI piensa, ok, vamos a eliminar los recargos, que es lo más alto. Y si tú tienes la oportunidad de hacer un acuerdo de pago, bueno, te elimino el 40, el 60% dependiendo para que sea hasta 12 cuotas. Siempre, digamos, las personas van a aspirar a más, pero yo te lo digo porque uno lo vio desde adentro. La DGI sí hace lo que está en sus manos, y yo sé que la administración actual hace lo que está en sus manos. También hay que recordar algo, si la DGI facilita todo siempre, cada año, la gente nunca te va a pagar los impuestos a tiempo. Espera el año como la multa de tránsito, que ya el año hay perimen, sí, perime, aunque nadie lo sabe, y después de 3 años van y lo pagan, pero después de un año la multa ya perimió. Exactamente. Pero entonces, si la DGI dice así cada año, te elimino 100% de recaudos e intereses, tu pago de tributos, créeme, va a ir por el suelo. Eso es verdad, tienes razón. Entonces, es un mecanismo de mantener el control. Sí. Algún televidente, vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Estamos de vuelta con su programa de orientación tributaria aquí, con muchas informaciones, aquí con una persona que siempre ha estado al día en esto y trabajó en lo que es renta en sus diferentes ámbitos y ha sido un buen asesor en cuanto a esa parte de que se trata. Carlos, tú sabes que esta norma diferencia algo de las normas anteriores, y es que trata el aspecto internacional versus esta norma, más algunos acuerdos que hay, que tú trabajaste eso con Estados Unidos y con otros países. Tuvieron buenos asesores aquella vez para poder desintegrar e integrar lo que había, que hoy en día se ha desintegrado, porque hoy día está juntado un departamento y cuantas cosas, sí. Pero anteriormente desintegrar lo que había para integrarlo. ¿Cómo tú ves esta norma frente al aspecto internacional de lo que trata? Bueno, aquí le establece a las personas que quieran constituir su sociedad aquí en República Dominicana, que pueden hacerlo ya sea, obvio, apoderado, no estar en el país, tú puedes apoderar a alguien para venir a actualizarte o inscribirte en el Registro Nacional de Contribuyentes, y lo puedes hacer ya por la vía electrónica, mediante la oficina virtual, la página web o presencial. Esto es un aspecto importante, porque antes todo tenía que ser por medio presencial. Estamos hablando de tiempo atrás, donde no había, digamos, una oficina virtual tan desarrollada como la de ahora, acceso a internet. Entonces, le permite a las personas que quieren constituir sus empresas de fuera, que sus procedimientos los pueden hacer por la oficina virtual, la página web, pero sí te establece la norma que el formulario que te tienen que dar de acta
de incorporación al RNC lo debes de firmar. Y hay casos en donde la DGI lo pide presencial, que vayas a la administración local u otro que tú lo puedas mandar por internet. Entonces una empresa extranjera puede hacerlo su trámite por internet, lo cual digamos es beneficioso. Claro. Y facilita mucho. También esta norma es una de las ventajas que tiene, que ya establece los parámetros digitales mediante los cuales los contribuyentes pueden hacer sus actualizaciones al RNC, que es otro aspecto importante. Antes una empresa, puede ser local o extranjera, actualizar su RNC tenía que hacerlo de manera presencial. Ahora, aunque ya se viene haciendo la oficina virtual, pero ya lo establece la norma, tú puedes actualizar datos básicos del RNC desde tu oficina virtual. Puedes actualizar tu dirección, puedes actualizar tus quién es tu contacto, si tú tienes un representante tributario. Ya no es necesario que tú tengas que ir físico a la DGI. Entonces, tú puedes tener tu empresa afuera, hacer toda tu solicitud por la oficina virtual. Ellos te piden que cargues los documentos que te requieran. Quizás te van a pedir una factura de teléfono o de luz para ver qué es la dirección, o cualquier documento soporte. Pero vuelvo y repito, antes tú tienes que mandarlo físico de tu país a República Dominicana, a tu oficina de abogados o asesores, para que ellos lo depositaran presencialmente aquí. Ahora lo pueden hacer por la oficina virtual. Lo único es que tú sabes que la virtualidad da presión, porque la gente empieza, lo mandé, se resolvió. Pero, Sí. pero es un proceso que se agota muchas veces más que el presencial. Claro, ahora la misma DGI, por ejemplo, dice que cuando tú haces trámites digitales, el tiempo de respuesta es 5 días, y cuando lo haces presencial es 15 días. Es decir, la DGI también en su norma está, digamos, moviendo a que la gente lo haga más por la vía digital. Porque por la vía digital tú tienes en tu sistema, puedes revisar todo inmediatamente. Claro. Por la vía presencial, Tiene que subirlo y después revisarlo. exactamente, tú lo depositas, vas a la sede central, lo depositas. Y resulta que tu administración local es un documento que tiene que ir a tu administración local. Está en Villamella. No todos los días salen valijas a Villamella. Tienes que esperar que salga esa valija a Villamella. Llega a Villamella. Villamella, ver quién tiene el caso. Después que le asignan el caso, él revisarlo. Y después mandarlo es un proceso más largo. Entonces sí, evidentemente se dan tiempos más cortos. Y sí, la gente por eso mismo demanda que sea más rápido todo. En el proceso digital, a veces hay algunos fallos de corte técnico Escollo. que imposibilitan que se acelere el proceso, y entonces también el desconocimiento del contribuyente en el manejo de los equipos, el llenado de los formularios y todas esas cosas, a veces tienden a dificultar, porque veo, frecuento muchas veces ciertas áreas de impuestos internos y veo personas hablando sobre dificultades que presentan de manera virtual, y entonces van presencial, porque también han ido a solicitar ayuda a ciertas oficinas, representaciones locales, y no le dan la información correspondiente. Claro. Y entonces es toda una maraña. Sí, sí. Se hace complejo. Sí, claro. Lo que pasa es que los procesos tecnológicos van más rápido a veces que nosotros mismos. Entonces la DGI trata de adecuarse también para poder facilitar el cumplimiento tributario. Y en esa facilitación del cumplimiento tributario, un segmento de la población que no va a ese mismo ritmo, Pues y sí. puede dificultar entender qué es lo que está pidiendo la DGI ahora. Y sobre todo que aquí se pide mucha información. En otros países no hay que enviar el formato 606. Por ejemplo, en Estados Unidos, el IRS no tiene el acceso que tiene la DGI aquí a la información. Porque ya el IRS lo que ves, tus movimientos bancarios, como quien dice, qué te entró, qué te salió. Y como dicen los americanos, follow the money. Pero no es como aquí, que mensualmente las empresas suben toda la relación de facturas, de compras y de ventas. Entonces la DGI sabe mensualmente, con un mes de rezago, todo lo que tú compraste y vendiste. Entonces esos formatos de envío, más lo de las retenciones, más todo lo que se tenga que declarar, a veces lo puede hacer un poco complejo, y que ahí es donde viene la dificultad. Si lo subí adecuadamente, si lo reporta adecuadamente, si tuve un problema, por ejemplo, al reportar un comprobante que la empresa que se lo reporté ya no está operando y no me acepta todo mi formulario, la DGI, por un error. Eso va complicando un poco, pero yo entiendo que son más los pros que tiene esto que los contras. Incluso a donde se había dejado encaminado todo un proyecto es de la preliquidación que va a hacer la administración tributaria de tus declaraciones.
Esto es de que la DGI mensualmente te va a decir, esto es lo que tú tienes que pagar de impuestos, por toda la información que ya maneja la DGI. Claro. Incluso hoy en día, que ya lo tiene la oficina virtual, es que mensualmente, incluso al instante, te aparecen tus datos de terceros. Lo que terceros te están reportando de compras. Antes venía con un año de rezago. Claro. Hoy lo hacen al día. Sí, y automáticamente ahí tú das cuenta lo que va a pagar a fin de año. Exactamente. Y ya mensual. Claro. Porque ahora como te lo reportan diario, ya a final de mes tú sabes lo que te han ido reportando tarjetas de crédito. Lo que te reportaron tus clientes de compras. O si un tercero te reportó que tú no le vendiste. Ya tú lo sabes al instante. Entonces a eso va encaminada la DGI. En lo próximo es que te hagan tu preliquidación de ITEVIS. Es decir, tú vendiste tanto, compraste tanto, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Si hay un error, no lo aceptas y tú lo declaras. Si está todo bien, le das a aceptar y pagas el impuesto. Carlos, ¿tú sabías que el tiempo entre técnico y más contigo es cortitito en televisión? Pasa. Así que yo voy a querer que tú, en una síntesis corta, apretada, nos diga a nosotros qué significa esta norma para el pueblo dominicano. Para el pueblo dominicano significa como unas pautas claras, bien claras, en donde le das seguridad, certeza de cómo inscribir, actualizar y mantener o modificar su registro nacional de contribuyentes. No deja en el aire, que a veces a las personas le pasaba de que yo estoy registrado en la DGI y nunca he ido. Te registraron porque compraste un vehículo. Ahora la DGI lo dice. ¿En qué momentos te voy a registrar en mi base de datos y cómo tú puedes hacer para ser contribuyente? Es decir, las reglas están claras, le da seguridad, certeza en materia de suspensión, activación o cese. Y yo entiendo que es una norma que moderniza el ámbito del Registro Nacional de Contribuyentes. Amigo televidente, hemos llegado a su parte final, pero para nosotros es un gran placer tenerte aquí, Carlos, como siempre, y te invitamos siempre, tú vas a ser parte de nosotros siempre, así que te damos las gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y para usted, amigo televidente, le deseamos que la pasen todos bien, y muchas gracias.